Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nuevamente nos encontramos en esta instancia de realización de una actividad. Mi nombre, como les dije anteriormente, es María Alejandra Quintanilla y soy la profesora de la materia Historia del Derecho. Nuevamente nos encontramos entonces para realizar esta actividad, pero en esta oportunidad los contenidos de esta actividad ya no van a ser los del módulo 1, sino van a ser los del módulo 2. Para ello nos referiremos a los conceptos, o sea, el esquema conceptual de este módulo 2. Y es el siguiente. El tema central de este módulo 2 es el derecho indiano y la organización política indiana. Los ejes conceptuales son funciones de Estado y autoridades indianas. Dentro de las autoridades indianas vamos a tener en cuenta las autoridades indianas radicadas en la metrópolis en España, y allí encontramos el RAI, la Casa de Contratación, el Consejo de Indias, para abordar después las autoridades indianas, pero locales, radicadas en América. Y ellas son los adelantados, los gobernadores, los virreyes, los corregidores, los cabildos y las audiencias. Eso en términos generales. Ahora vamos a detallar en forma sintética cada uno de ellos, de estos temas, de estos ejes conceptuales. Cuando hablamos de derecho indiano, la organización política indiana, haré referencia brevemente a un hecho que es trascendental y que para algunos marcan la edad moderna, como es el descubrimiento de América. Como dije anteriormente, los reyes católicos, con el fin de ubicar a Castilla en el siglo XVI con una hegemonía europea, es que permite y apoya a Cristóbal Colón en esa empresa de viaje que marcó el rumbo de la historia de España y es decir, de la humanidad y del mundo. Es que Cristóbal Colón, cuando llega a América, que cree que son las Indias, es decir, que cree que está hablando de Oriente, descubre un territorio que ni la ciencia ni la religión hasta ese momento conocían. Es decir, un territorio que no estaba ni en los mapas, ni en las mentes de los investigadores, ni de los científicos de la época. Recuerden ustedes que América presenta un panorama que va a cambiar la mentalidad europea. Es un territorio nuevo, con habitantes naturales desconocidos, con una vegetación, una flora y una fauna que hasta ese momento nadie conocía. Lo cierto es que, frente a ese hecho, ¿cómo actuaron los reyes españoles en ese momento, en los reyes católicos? ¿Cómo iban a hacer para poder gobernar esos territorios, con esas extensiones tan enormes y con todo lo que incluía novedoso para ellos hasta ese momento? Lo primero que quisieron hacer los reyes católicos, pues, es repetir el sistema o la estructura que ellos tenían ya aplicando en su propio territorio. La organización la llevaron, la trasplantaron de España a América. Recuerden ustedes que se necesitaba sí o sí, de alguna manera, organizar estos territorios. ¿Y de qué manera lo hicieron? Bueno, crearon organismos de política indiana. Y esos organismos, principalmente de poder, era el RAI, la Casa de Contratación
y el Consejo de Indias. Esas autoridades indianas estaban radicadas en España y desde allí digitalizaban toda la organización política, jurídica del territorio indiano. ¿Cómo nacen estas instituciones de gobierno? Es que en el Consejo de Castilla propiamente había una oficina o un despacho o una secretaría que se denominaba Secretaría de Castilla. Y ella manejaba en un principio y asesoraba al rey, aconsejaba al rey cuál o de qué forma debía organizar políticamente estas tierras. Cuando se dieron cuenta de la envergadura que significaba organizar semejante territorio, es que crearon lo que se llama un organismo aparte, como es el Consejo Real y Supremo de Castilla. Importantísimo el papel que adquirió esta institución. Más allá de eso, también otro organismo importante fue la Casa de Contratación. Es que este organismo manejaba todo lo relacionado con el comercio marítimo, tan importante como el Consejo de Castilla, por cuanto, ¿cuál era el medio de comunicación que teníamos entre España y las Indias? El medio era el mar y el instrumento eran las carabelas. Por lo tanto, todo lo que regía la actividad marítima estaba organizado y disciplinado a través de esta casa de contratación. Ahora bien, ¿hubieron autoridades en América? Lógicamente que existieron. Y ellas van a ser el reflejo, se van a plasmar, es decir, de la misma forma en que estaban organizadas y se aplicaban en España. Eso en cuanto a las autoridades. Las autoridades locales nacen desde la llegada de Colón a América. Él llega como adelantado y en el orden del tiempo le siguen los gobernadores, los virreyes, los corregidores, los cabildos y las audiencias. Ese es el orden en que se fueron instalando en América. Ahora bien, cuando Colón llega a América y se enfrenta con un territorio nuevo, también se enfrenta con seres humanos, con naturales que habitaban estos territorios. Y es este el tema central que va a servir de contenido y soporte teórico a la actividad de este módulo. ¿Cómo trataron los españoles, es decir, la corona española, a estos habitantes naturales de América? Para ello me referiré a los conceptos claves alrededor del cual giran los contenidos de la actividad que vamos a realizar. Y estos son: España en la Edad Moderna y como conceptos claves, indígenas, señores naturales, es decir, nos encontramos con habitantes que no debían ser sometidos, según algunos teólogos y juristas y licenciados, sino que al ser los señores naturales de estas tierras debían ser respetados y su conversión debía ser a través de la libre determinación de los mismos. Otro concepto clave que vamos a tratar es por qué se permitió a través de una institución como fue la encomienda el trato cruel y la servidumbre de estos habitantes naturales de América. Es por ello que nos vamos a detener concretamente en el reclamo que hace un fray dominico, Antonio de Montesinos, reclamándole, valga la redundancia, a las autoridades indianas radicadas en la isla de la Española en el año 1511, por qué se los trataba a los indígenas de esa forma tan cruel e inhumana. Otro tema al cual vamos a abordar, que va a servir de concepto y de contenido, de soporte teórico, es la conversión y los medios pacíficos. Es que existe otra persona comprometida
con este tratamiento hacia los indígenas y el repudio al mismo, que es Fray Bartolomé de las Casas, quien sostiene que la conversión debe ser a través de medios pacíficos, es decir, libremente por parte de los indígenas. Otro tema importantísimo es el de los títulos legítimos e ilegítimos. Son varios los pensadores que se abocan y van a asesorar al rey sobre este tema, pero se va a destacar uno de ellos, que es Francisco de Vitoria, que establece que existen títulos legítimos e ilegítimos de sometimiento de una persona, pero él se vale de lo que es el derecho de gentes, que va a ser el fundamento de lo que es actualmente el derecho internacional. Finalmente, otro tema es, u otro concepto clave, es el de los teólogos, los juristas y los humanistas. Cuando Montesinos realiza el reclamo en la isla de la Española, Fernando de Aragón se entera de ello y no puede permitir que lleguen a sus oídos semejantes comentarios respecto del tratamiento cruel que se les daba a los indígenas. Por lo tanto, reúne a estos teólogos, humanistas y juristas para que determinen cuál va a ser la condición jurídica en definitiva que se le va a dar a este habitante natural de América. Ahora bien, presentaré entonces la actividad que se va a basar en una situación problemática. La misma va a estar formada por preguntas. Las preguntas van a tener como contenido los que ustedes extraigan de la bibliografía obligatoria, es decir, referidos al tema, la condición jurídica del indígena, y de los conceptos que puedan extraer del video que voy a presentar a continuación. Antes de que veamos el video y participemos de los contenidos del mismo, quiero explicarles un poquito cuál es la idea central del mismo, en qué se basa este video, lo que normalmente se llama el argumento. La introducción a este video podría decir que uno de los problemas más importantes que tiene que afrontar la corona española con motivo del descubrimiento de América es la relación que va a tener con el habitante natural de América, lo que se conoce con el trato con el indígena. Ese trato con el indígena se va a ver reflejado a través de las relaciones que tienen las autoridades una vez instaladas en América y el trato que éstas les den a estos habitantes. Con motivo justamente de esa mala relación que les van a dar, de ese mal trato que les van a dar a estos habitantes, es que en el año 1511 un valeroso fray dominico, Antonio de Montesinos, reclama a las autoridades con motivo de una misa de Adviento por qué tratan tan cruelmente a estos habitantes, a tal punto de someterlos a una servidumbre. Por supuesto que toda la comunidad española de las autoridades se enojan muchísimo con este sacerdote, niegan todo lo que allí él reclama, pero Antonio de Montesinos no se queda con ello. Inmediatamente le presenta al rey Fernando de Aragón estos reclamos y ya vamos a ver cuáles son las medidas que va a tomar el rey al respecto. A continuación los invito a que participemos de la visualización de este video y no olviden de integrar los conceptos que puedan extraer del mismo con los que ustedes ya tienen para que podamos después resolver la actividad en forma favorable. Para daros a oír la voz, he subido aquí, a este púlpito. Y será la voz más áspera y espantable que jamás habréis oído. Y esa voz os dice:
colonos y autoridades de estas tierras, que estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por crueldad y tiranía con estas pobres criaturas. Yo os digo que en tanto no cambiéis vuestra actitud con estas pobres criaturas, los frailes de este convento no os admitiremos en confesión. Y podéis escribir a España, quienes queráis, a los que queráis y cuantos queráis. Yo os juro, delante de Dios, que nada ni nadie os hará cambiar de actitud, en tanto tengáis en tan cruel y horrible servidumbre a aquestos hermanos. Benedicat vos omnipotent Deus, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Me siento enfermo, Fray Pedro. Y yo, orgulloso de vos, hermano mío. No desfallezcáis. Convoqué solo a Fray Antón. Soy el superior del convento, el responsable de cada uno de mis frailes. Como sabéis, la encomienda fue instituida para reunir a los indios en aldeas y así ser protegidos y catequizados bajo la autoridad de un español. Pero vos sabéis, señor gobernador, que solo ha servido para enriquecer a los codiciosos e incitar a las guerras de conquista para reponer así a los muchos indios que han sido muertos agobiados por el trabajo. Fray Pedro, vos nos conocéis. ¿Creéis que el trato dado a los indios, por mí o por tantos otros, merezca tan feroces improperios? ¿Qué más se nos puede pedir? La libertad. ¿Para qué? ¿Para adorar ídolos? ¿Para holgazanear y darse a vicios inmundos? Para aceptar libremente nuestra vida y nuestras creencias, sin que sus hombres tengan que ser carne de trabajo, ni sus mujeres de burdel. ¡Basta! A vos, Fray Pedro, y a vos, Fray Antón, os ordeno que en el sermón del próximo domingo retiréis vuestra imprudente y abusiva amenaza. Con permiso del Padre Superior. Yo no soy caña que mueve cualquier viento. Ni puedo retirar mis palabras ni cambiar mis convicciones, aunque me lo ordenéis vos, señor gobernador. O fuese el mismísimo rey. Es un rebelde. Podéis, eso sí, encarcelarme, ajusticiar. Con eso solo acallaréis mi voz. Jamás abriréis mi confesionario. No tenéis derecho a esa violencia moral sobre nuestros fieles. Si el Señor echó a los mercaderes de bestias, ¿cómo no voy a arrojar yo de su templo a los mercaderes de hombres? Fray Pedro, ordenad a vuestro fraile entrar en razón. Tampoco yo soy una caña movida por el viento, excelencia. Seréis procesados, expulsados de la orden, excomulgados. Ni a la patria, ni a la iglesia se la honra con víctimas. ¡Echadlos de aquí! Antes bien, su verdadera gloria está en su justicia. ¡Fuera! Bueno, una vez que hemos visto el video, y espero que les haya gustado y que hayan podido extraer de él allí algunos contenidos, ¿qué les parece si planteamos las consignas de la actividad? Actividad 1.
El sistema de encomiendas le permitía a los encomenderos en los hechos un trato cruel al indígena. Quiero decirles que los españoles utilizaron la institución de la encomienda justamente para poder, en los hechos, someter al indígena. Ya lo vamos a ver más adelante con detenimiento. La consigna de la actividad 2 consiste en: ¿el reclamo de Montesinos fue escuchado por el rey Fernando de Aragón? ¿Tomó en consecuencia alguna decisión? Ustedes saben muy bien que inmediatamente después del reclamo, Fray Antonio de Montesinos fue derechito llevado a España, como, es decir, a través de una sanción que le daban las autoridades, pero él no se quedó con eso, sino que pidió una entrevista al rey y le manifestó y le explicó todo lo que sucedía en América con respecto al trato del indígena. Ya vamos a ver qué ocurre, si el rey lo escuchó o no. La tercera consigna de la actividad 3 es: ¿qué argumento utilizaron los españoles para justificar el sistema de encomiendas? Eso está muy relacionado con la condición jurídica que se le da al indígena y de esta manera justificar esta servidumbre a la que fue sometida el indígena en su trato por parte de las autoridades indianas radicadas en América.
Ya han transcurrido 40 minutos. ¿Y qué les parece si compartimos la resolución de las actividades? Bien. Con respecto a la pregunta si el sistema de encomiendas de hecho permitió un trato cruel a la indígena, en los hechos, efectivamente. Es decir, recuerden ustedes que las encomiendas eran un derecho que se otorgaba a través del rey. ¿A quiénes? A los beneméritos, a los pacificadores, a los conquistadores, que eran las personas importantes por haber colaborado económicamente con la empresa conquistadora. La persona beneficiada con esta merced, que era el encomendero, recibía por parte del indígena el pago de un tributo. A cambio, él tenía que proteger espiritual, física, o sea, integralmente al indígena, y también se hacía responsable de habitar el lugar al cual había sido destinado. Es decir, ¿qué se quería con la encomienda? La encomienda, no dejen de tenerlo en cuenta, es un repartimiento de indígenas. Ustedes recuerden que la organización política que tenían las Indias era sobre la base de fundación de ciudades. Entonces, los fundadores, a aquellas personas importantes, les otorgaba una cantidad enorme de indígenas. ¿Con qué fin? Con el fin de que estos lo protegieran, recibieran por parte del indígena un tributo, pero fundamentalmente porque debía, con esa cantidad de indígenas, radicarse en la tierra, instalarse y no moverse. Es decir, era como un premio por el hecho de estar ubicado en ese lugar. ¿Qué ocurre? Es que esa protección, en definitiva, nunca existió, por más que los reyes se preocuparon intensamente a través de las leyes y protección jurídica de que no se los tratara en una forma tan cruel y horrible al indígena. Esas leyes, que a continuación las vamos a ver, son primero las leyes de Burgos, después las leyes nuevas, ya en nuestro territorio lo que son las ordenanzas de Alfaro y de Hernandarias. Entonces, recuerden bien que, como recapitulando este tema, los reyes católicos al momento del descubrimiento tuvieron que afrontar el problema principal. ¿Cuál fue? Legitimar y justificar dos aspectos: su ocupación en América y el sometimiento al indígena. Con respecto a la ocupación de las tierras, al dominio de las tierras, en principio habíamos dicho que habían requerido la facultad que tenía el Papa Alejandro VI de otorgárselas a través de las bulas papales. Pero inmediatamente se produce el cisma religioso, por lo tanto esas bulas pierden en la Edad Moderna el valor jurídico y los reyes católicos tienen que, a través de la diplomacia, celebrar tratados. Hablamos del Tratado de Tordesillas, pero este Tratado de Tordesillas se celebra entre España y Portugal, por lo tanto la validez va a ser entre España y Portugal. ¿Qué validez tenían los reyes católicos con respecto a las demás naciones? No podemos hablar del Tratado de Tordesillas. Entonces, aplicando el derecho internacional, los reyes le respondieron al resto de las naciones en forma contundente: yo poseo porque ocupo. Por lo tanto, el primer título legítimo va a ser la ocupación, después van a ser los tratados y finalmente las bulas. Esto en cuanto a la ocupación de los territorios. ¿Qué títulos ahora tenían los reyes católicos para someter al indígena? Este tema va a ser evaluado, va a ser tratado muy en forma escrupulosa por parte de los reyes católicos, que eran, como bien lo dice la palabra, de una religión donde la cristiandad le da un aspecto de benevolencia y de protección. Por lo tanto, no se podían permitir ellos mismos, los reyes, que llegaran a sus oídos un trato cruel y horrible al indígena. Por eso es que necesitan de la ayuda y de la colaboración de asesores que van a ser juristas, teólogos, humanistas, y que en definitiva le van a dar validez al título de la donación papal como legítimo para someter al indígena. En cuanto al segundo problema, que es si el rey tomó alguna determinación de índole jurídica cuando se produce el reclamo de Montesinos, este fray valeroso, que en una homilía, nada más y nada menos que en el Adviento,
en 1511 en la isla de la Española, le reclama a los encomenderos con qué derecho y con qué justicia sometés a tan cruel y horrible servidumbre al indígena. Por supuesto que Montesinos es totalmente repudiado por la sociedad, por los conquistadores, por los encomenderos que estaban en España, que estaban en América, y es trasladado directamente a España como castigo, pero allí se encuentra con Fernando y él lo escucha. Es ahí donde él convoca a estos asesores, a estos estudiosos, a estos notables que vienen de distintos ambientes académicos, eran teólogos, juristas, humanistas, y coinciden la mayoría en que la donación papal es lo que le va a dar validez para someter al indígena. A continuación de Fray Antonio de Montesinos hay otro fray convertido, porque primero fue un encomendero convertido, y que fue Fray Bartolomé de las Casas, que sostiene que no se le puede hacer una guerra de tal manera a los indígenas por el solo hecho de no querer convertirse al catolicismo. Él sostiene que las personas, o sea, los indígenas, son personas libres, y ellos por propia voluntad deben adherirse a la religión católica. No quiero dejar de nombrar a un gran académico, también dominico, que fue Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria, sin conocer las Indias, se preocupa por un tema que es de derecho internacional, que es el tema relativo a la guerra. Y aplicando los conceptos del derecho de gentes, del derecho natural, a través de una conferencia en Salamanca, enuncia lo que se llama los títulos legítimos e ilegítimos de dominación. Sintéticamente debo decir que para Francisco de Vitoria, el Papa y el Emperador no pueden entrometerse en cuestiones de otros estados, es decir, ya no se tiene la idea en ese momento de lo que era un imperio, ya se habla de un estado moderno español nacional y otros tantos estados modernos nacionales, donde un rey no puede tener injerencia en otro estado, menos aún el Papa no puede tener injerencia en cuestiones que no sean propias de la Iglesia. Por lo tanto, menos pueden hacer guerra a estos bárbaros, para ellos, naturales, cuando no quieren abrazar la fe católica. Francisco de Vitoria establece que sí existen títulos legítimos para dominar. ¿Cuáles son esos títulos legítimos? Y es el que están establecidos básicamente en el derecho de gentes, donde se dice que toda persona tiene derecho a peregrinar, a comerciar y evangelizar en otros territorios. Y los otros habitantes deben aceptarlos, porque si así no lo fuere, sí se puede ejercer contra ellos o entablar contra ellos una guerra, y que esa guerra va a ser justa. Hasta aquí entonces, con respecto a los reclamos de estos humanistas, especialmente estos religiosos, contra el trato cruel del indígena. Efectivamente, entonces, Fernando toma una decisión, que es la sanción de las leyes de Burgos de 1512. Posteriormente se sancionan otras leyes, que son las leyes nuevas de 1542 y 1543. Hasta acá entonces tenemos dos sanciones de leyes protectoras de indígenas, las de Burgos y las nuevas de 1512 y 1513. Si nos circunscribimos a nuestro territorio, en el Virreinato del Río de la Plata, también existieron leyes protectoras de indígenas, justamente lo que se llaman las ordenanzas de Alfaro y las ordenanzas de Hernandarias, que vienen a proteger al indígena que está sometido a un trato cruel de los encomenderos que aquí se ubicaban. Básicamente las leyes de Hernandarias y de Alfaro sostenían que se fueron eliminando de a poco las encomiendas, tema que no fue bien recibido en general en toda América, ya que la encomienda le proporcionaba al encomendero grandes beneficios económicos.
Recién al encomendero no le resultó beneficiosa la encomienda cuando la corona española, falta de recursos, le va a solicitar el pago de impuestos a los encomenderos. Es allí cuando se va a ir liberando de los indígenas porque le va a resultar antieconómica la institución. ¿Qué otros derechos se les establecía a estos indígenas? Que se les otorgaran tierras, animales, semillas para trabajar, que a determinada edad no podían formar parte de un servicio personal de un encomendero, y a los caciques, a los cuales se les respetaba por la edad mayor que podían tener, tampoco podían estar sometidos a trabajos forzados. No nos olvidemos que existieron misiones, no debemos olvidarnos de la gran obra realizada por los padres jesuitas, donde por cuestiones políticas, económicas y de poder fueron expulsados, y con ellos se pierde una gran obra modelo, no repetida nuevamente en la historia, y que todo el mundo se pregunta por qué se dio de esa forma. Es decir, el indígena, como conclusión, fue maltratado, fue sometido, existió por parte de la corona el querer protegerlos, se sancionaron leyes, es decir, hubo ordenamientos jurídicos que lo protegieron, pero en la práctica y a una distancia tan considerable de España, esto aquí no se aplicó. Existieron unas instituciones de derecho colonial, como fueron los alcaldes de indios, jueces de naturales, pero vuelvo a decirles, todas esas instituciones no fueron del todo practicadas. Vuelvo a decirles, la razón que justifica entonces el sometimiento del indígena es que los mismos eran considerados menores rústicos, menores incapaces, por lo tanto necesitaban protección, y eso sirvió de base para sustentar una institución como fue la encomienda. Hasta aquí entonces el cierre de la resolución de estas actividades. Recuerden que deben distinguir la condición jurídica del indígena, que era una persona menor, limitada, con la condición jurídica del esclavo, que era considerada una cosa. Lo aclaro porque después yo veo cuando realizamos los trabajos prácticos, las evaluaciones, se confunden y consideran al indígena como una cosa. El esclavo era una cosa, el indígena era un menor con una libertad limitada. Con esto entonces creo que ya hemos dado por resueltas las actividades que conforman este trabajo práctico. A continuación les voy a vamos a ver los ejercicios que nos van a permitir de alguna forma ver si los temas teóricos que hemos visto los han adquirido a través de ellos. ¿Les parece que comencemos ya con estos ejercicios? El ejercicio número 1 dice lo siguiente. ¿Cómo se denominaba al sistema por el cual se procuraba la subordinación del indígena, acostumbrándolo poco a poco a la vida civilizada? Opción A, encomienda o repartimientos. Opción B, corregimiento. Opción C, mita. Opción D, llanaconazgo. Opción E, cacicazgo. Recuerden y relacionen los contenidos que ustedes han visto y que hemos recordado en este trabajo práctico. ¿Cómo se denomina entonces al sistema por el cual se procuraba la subordinación del indígena, acostumbrándolo poco a poco a la vida civilizada?
A ver. Muy bien. ¿Es la encomienda o el repartimiento? Yo anteriormente les dije que la encomienda se justificaba a través de la condición jurídica que se le daba al esclavo, subordinándolo poco a poco a una vida civilizada. El segundo ejercicio, ¿qué le parece si lo resolvemos? ¿Quiénes tenían preferencias para obtener las encomiendas? Yo les había dicho que era un derecho, era una merced real, que se le otorgaba a determinadas personas privilegiadas para recibir por parte del indígena un tributo que nunca pudo pagar el indígena, por lo tanto, lo hizo a través de su trabajo personal. Ahora, ¿quiénes podían? ¿Es que había personas que no la podían obtener? Vamos a ver las opciones. Opción A, conquistadores, descubridores. Opción B, funcionarios reales. Opción C, prelados. Opción D, comunidades religiosas. Opción E, extranjeros. ¿Todos podían ser encomenderos? La opción correcta es conquistadores y descubridores. No podían hacer uso de esa merced real ni los funcionarios reales, ni los prelados, ni las comunidades religiosas, ni los extranjeros. Recuerden que solamente podían serlo aquellos pacificadores, aquellos beneméritos, aquellos conquistadores a los cuales se quería beneficiar, ya que ellos habían aportado económicamente en el proceso de conquista. Vamos al tercer ejercicio. Las ordenanzas de hernandarias, en las que se señala el descuido de los encomenderos respecto de los indios. Disponía: opción A, tierras, aguas, montes para los indios. Opción B, suprimió la encomienda de servicios personales. Opción C, el trabajo no podía prestarse en forma exclusiva a los encomenderos. Opción D, contratar libremente sus servicios mediante justa remuneración. Opción E, tributo de 6 pesos anuales. Recordemos que existían dos ordenanzas: las ordenanzas de hernandarias y las ordenanzas de Alfaro. Si bien ambas protegían al indígena, cada una de ellas estableció distintos derechos. Y en esto se centra justamente la resolución de este ejercicio. Debemos distinguir qué es lo que disponía una y qué disponía la otra. Las ordenanzas de hernandarias hacían referencia a, muy bien, las tierras, aguas y montes para los indios, ya que no se suprimió del todo la encomienda de servicios personales. El trabajo no podía prestarse en forma exclusiva a los encomenderos. Fue un derecho que lo otorgó la ordenanza de Alfaro. Contratar libremente sus servicios mediante justa remuneración también fue una resolución dada por las ordenanzas de Alfaro, que fueron 2. Y el tributo de 6 pesos anuales también fueron establecidas por las ordenanzas de Alfaro. En conclusión, estas ordenanzas, recuerden que fueron las que se aplicaron propiamente
en nuestro territorio del Virreinato del Río de la Plata. Fueron personas que vinieron, como fueron Alfaro y Hernandarias, vieron la realidad del indígena, se asombraron de su trato proporcionado por los encomenderos, e inmediatamente se sancionaron con motivo de ello estas ordenanzas. Vuelvo a decirles, propugnaban la desaparición definitiva de la institución de la encomienda, pero de ninguna manera logró, con el solo hecho de la sanción de la ordenanza, que se cumpliera con el cometido. Consiguieron alivianar la situación del trato del indígena, pero no desapareció la encomienda. Mucho tiempo después, recién la misma se suprimió. Hasta aquí entonces lo que es la resolución de los ejercicios. Vamos a pasar a ver entonces lo que son los conceptos que sirvieron de eje estructural y de contenido a toda la actividad y a los ejercicios que acabamos de hacer. A modo de cierre entonces, ¿cuáles fueron los conceptos que hemos estado trabajando y alrededor del cual se han construido los contenidos teóricos de esta actividad? Son los siguientes. Títulos legítimos e ilegítimos de dominación. Y en esto nos tenemos que relacionar íntimamente con Francisco de Vitoria. Como títulos legítimos, la de comerciar, la de peregrinar y la de evangelizar. Leyes protectoras de indios. Recordemos cuáles fueron. Las leyes de Burgos, sancionadas por Fernando de Aragón en 1512, las leyes nuevas de 1542 y 1543, y en nuestro país las ordenanzas de Alfaro y las ordenanzas de Hernandarias. Y por último, el régimen jurídico de las encomiendas. Es importante que ustedes conozcan de esta institución porque a través de ella se organizó jurídica y políticamente los territorios. Quiero decirles a modo de cierre que todos estos temas están contemplados en la bibliografía obligatoria, que también están las lecturas del SAM, que a partir de este trabajo práctico todas las dudas que les puedan surgir, anótenlas y se las preguntan definitivamente al tutor, que es la persona que está encargada justamente de orientarlos y de ayudarlos. Con esto quiero decirles que no dejen a último momento las dudas y que recurran al tutor, que es la persona indicada que esta universidad ha puesto para que ustedes puedan, en definitiva, sanear las dificultades y todas las dudas. Tampoco pueden ustedes solamente estudiar limitándose a las lecturas del SAM. Hay una bibliografía que al pie de cada módulo se les indica los capítulos, las páginas y los contenidos. Con esto entonces damos por cerrada la actividad de este módulo 2. Muchas gracias y hasta pronto.